Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por ser constante, fiel y disciplinada en buscar a Dios. Oramos que Dios siga escuchando las peticiones de tu corazón y que responda con milagros, con señales y prodigios. El Señor sea propicio a tu necesidad. Acompáñanos en la escritura que en este día corresponde el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versos 1 al 11, el significado del día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun en esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo es conocido en el Antiguo Testamento como el Shabbat. Comenzaba a las 6 de la tarde del viernes y concluía a las 6 de la tarde del día sábado, donde Dios había establecido que durante ese día no se hiciera trabajo alguno, de tal manera que el pueblo se dedicaba a la meditación, a la oración y al reposo de sus labores. Reposaban aún las bestias de carga, daban un día de descanso. Y más que un día ceremonial, se trataba de un día que fuera beneficioso aún para el hombre y para su creación. Y cuando los discípulos están arrancando espigas para comer en día de reposo, dice la ley en Deuteronomio capítulo 23 versículos 24 y 25 que la ley permite a los hambrientos comer de la mies. Por tanto, los discípulos no estaban transgrediendo la ley. Sin embargo, son acusados por los fariseos de quebrantar en el día de reposo. Y Jesús cita un hecho histórico en la vida de David unos 1000 años antes, en 2 de Samuel 21, 1 al 6, para replicar esas críticas. Porque si David comió de los panes de la proposición que son exclusivos para los sacerdotes, tampoco había razones para condenar a los discípulos. Además, él dice: el Hijo del Hombre es Señor
aún del sábado. Él está diciendo, yo soy el Señor del sábado. Es una declaración la cual señala que Él es el verdadero sentido del día de reposo, es creer en Jesús y gozar del reposo que Él da. Los fariseos habían convertido el día de reposo en una verdadera carga. De ahí que muchas personas se habían declarado completamente pecadores, incapaces de cumplir la ley, gente en bancarrota espiritual. De ahí que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su necesidad, en Él podemos encontrar. Dios no estableció la ley para que se convirtiera en una carga, sino que esa ley nos dirigiera a Cristo mismo. Ese es el objetivo del sábado. Encontrar el reposo en Dios, encontrar libertad de tus cargas, de tus necesidades, y que no la fe se convierta en una carga, en algo difícil de llevar. Jesús criticó a los religiosos de su tiempo, a los escribas y fariseos, y les llamó hipócritas en Mateo, donde ponían cargas tan pesadas en las personas que ellos mismos no eran capaces de llevar, y que hacían a las personas recorrían grandes distancias para buscar un prosélito o un seguidor, y una vez que lo hallaban lo hacían 2 veces más hijo del infierno, porque algo más terrible que un religioso es a alguien que le han vacunado y le han metido la religión tan feo, tan fuerte, que ya no puede concebir la gracia. Y eso es lo que producía ese tipo de prosélitos. Jesús dijo 2 veces hijo del infierno que vosotros. O sea, una cosa es encontrar a alguien atado al pecado, otra cosa es encontrar a un religioso que cree que ya no necesita libertad y que por sus propios méritos puede gozar de la salvación. La sanidad en el día de reposo, los versículos 6 al 11. El día de reposo era para hacer el bien y para salvar vidas. Y en esta ocasión que llega ese hombre con la mano seca en día de reposo, Jesús está enseñando en la sinagoga, y cuando Jesús vio al hombre con esa mano seca a causa de una enfermedad incurable, una mano tullida, una mano que no podía estirar, Jesús le llama, le pone en medio, mientras sus adversarios están buscando de qué podían acusarle o inculparle. Jesús hace una pregunta retórica: ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Ninguno de ellos puede responder. ¿Creen que es lícito hacer bien o salvar la vida en el día de reposo? Pero al ver la sanidad se llenan de furor. Sabe, el día de reposo no es un día para estar pasivos, sino para hacer el bien activamente. Jesús lo hizo con este paralítico, en otra ocasión lo hace con una mujer que estaba encorvada y que por 18 años Satanás la había mantenido enferma por 18 años. En el día de reposo Jesús les dijo: hipócritas, ¿a poco ustedes no sueltan su buey o su asno para darle de beber en día de reposo? ¿Esta mujer no podía ser libre en este día? ¿A poco este hombre no podía ser sano? Y nadie le podía acusar. Jesús es el Señor del día de reposo. El día de reposo no es para convertirte en un religioso y decir que si no cumples con esa ley, entonces no tienes salvación. La salvación está en Cristo, no en un día, no en guardar un día. Él es Señor de todos los días. Te bendigo y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Que seas libre en Jesús. Amén.